Dios les bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos hoy a este canal. Hoy tenemos un tema bastante interesante y para ello tengo a una invitada especial. A ver, la quiero presentar hoy y quiero darle la palabra para que también ella se... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Aime Castillo y es un gusto poder estar aquí compartiendo de este tema con Daniel. Hoy lo que queremos hablar, les mencionaba que es un tema bastante interesante porque realmente, ¿verdad? Habíamos platicado que es un tema que afecta mucho a la juventud, yo diría que a la sociedad en En general, general, sí. sobre todo mucho a los cristianos, ¿verdad? Que es el enfoque que le queremos dar. ¿Tú qué piensas de este tema tan importante que vamos a hablar, que es la identidad? Pues pienso, Daniel, que la identidad es algo que hoy en día está basado en los resultados que obtenemos, en lo que hacemos. Y pues obviamente esto es un poco alejado de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que nuestra identidad esté basada en la relación que tenemos con Él y no solo en los resultados que obtenemos. Los resultados que obtenemos son muy variables, porque por ejemplo, alguien puede hacer algo y hoy le va bien y mañana no, entonces esto es muy cambiante y no es sostenible. Dios nos hace la invitación a que nuestra identidad o nuestro valor como personas esté basado en la relación que tenemos con Él. En Mateo 4, del 1 al 11, nos habla sobre la historia de cuando Jesús es tentado por el diablo. El diablo viene y muy específicamente le dice en varias ocasiones, si eres hijo de Dios, haz esto, di esto. Está como tentando contra su identidad, pero obviamente Jesús le responde y le dice que él está basado en lo que Dios dice de él. Pero Dios le dice a Jesús en Mateo 3:17, que es uno de los ejemplos, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando Jesús todavía no había hecho nada de su ministerio, no había empezado su ministerio, cuando Dios dijo que era su Hijo amado y aún Él no había hecho nada. Entonces Dios nos ama por quienes somos y no solo por lo que hacemos, no por lo que hacemos o los resultados que obtenemos. Entonces, aquí hay una clara referencia de que el enemigo nos puede tentar haciéndonos creer que si hacemos algo, si demostramos quiénes somos haciendo cierto tipo de cosas, entonces somos alguien. Y obviamente el enemigo nos puede tentar como jóvenes a Exacto. decir, haz esto si de verdad eres inteligente, si eres pila, si eres esto, si eres atractivo, si no, si eres atractiva, y distorsionado completamente de lo que Dios realmente quiere, ¿verdad? Claro, y fíjate que algo también con lo que yo te mencionaba hace un momento es el enfoque que le queremos dar. ¿Por qué cristiano, verdad? Un enfoque cristiano. Porque también hay muchas personas que fuera de te pueden hablar que es la identidad, que se Sí. enfocan en la persona, o sea, en el yo. Siento que a veces suena muy narcisista, ¿verdad? Yo en este espacio, sobre todo por ser contenido cristiano y porque es el ámbito en el que nosotros crecemos, nos desarrollamos, entonces... Es una situación un poco diferente, ¿verdad? Si te has dado cuenta, nuestra situación es bastante diferente porque incluso la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, sino que nosotros vamos de paso. Jesús lo decía, entonces nosotros aquí estamos de paso y nuestra identidad como cristianos es diferente a como la ve el mundo. Claro, por ejemplo, yo puedo decir, basándome como en lo que hacemos, yo podría decir, yo soy Aime Castillo, soy arquitecta, que por cierto lo soy, pero basarme solo en mi título o basarme solo en lo que hago es muy cambiante, porque podría pasar que de repente por alguna situación legal yo pierda mi título, mi profesión, y si solo en eso estaba mi identidad, el día que yo la pierda o que yo pierda el título, perdería mi identidad. Y estar basado en eso no es sostenible, porque si lo pierdo, entonces ya me siento como en el aire, como que no soy nadie, y en realidad soy más que lo que hago, soy más que el éxito que pueda obtener o de lo que esto pueda distorsionarse. Por ejemplo, si yo tengo muchas adquisiciones económicas, que quiero aclarar que esto no es algo malo, pues es algo bueno. Dios nos invita a tener y a tener en abundancia, a ser profesionales. Dios y la ciencia no están peleados, pero que yo base solo mi identidad en una de estas cosas que pudiera perder, el día que me falte, entonces también me va a faltar quién soy yo y me voy a sentir perdida, ¿verdad? Sí, correcto. Y justamente yo quiero mencionar algo importante y es enfocarnos en el propósito que Dios nos ha dado. Porque, como dices,
Todo esto viene a ser algo material. Sí. Yo creo que la identidad comienza cuando nosotros entendemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Sí. Y esto nosotros lo descubrimos cuando comenzamos a poner a Dios en primer lugar, porque todo comienza con Dios, nuestro propósito comienza con Dios, y ahí viene el error de muchas personas, cuando se enfocan en ellos mismos. Todos, por ejemplo, tú lo decías, nos enfocamos en nuestra profesión, en lo que queremos estudiar, en lo que queremos lograr, y está bien, yo creo que todo en la vida eso contribuye, ¿verdad? Es algo bueno. Sin embargo, creo que no es el fin de nuestra vida, no es el propósito principal. Todo comienza con Dios. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que descubrir quién es nuestro creador y cuál es el propósito que Él tiene. Cada cosa en esta vida tiene un propósito. De hecho, hay un principio en la filosofía o en la metafísica que se llama el principio de razón suficiente, que quiere decir que todo lo que existe tiene una razón suficiente de existir. Yo creo que también los humanos tenemos una razón y un propósito de existir, un propósito de ser. Pero ¿cómo lo podemos nosotros descubrir? ¿Cómo lo podemos averiguar? Es ahí donde nosotros debemos conocer a nuestro creador. Por ejemplo, nosotros sabemos de que este teléfono tiene un propósito, ¿verdad? Tiene muchas funciones, pero nosotros hemos descubierto las funciones gracias a que el creador de este teléfono nos ha dado indicaciones, ¿verdad? Entonces creo que gracias a ello nosotros podemos descubrirlo. Por ejemplo, si hoy yo trajera un nuevo invento, te lo presento, nunca lo has visto, yo creo que te preguntarías para qué sirve, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que la respuesta para que encontraras para qué sirve ese invento que yo he hecho es acercarte al creador, preguntarle para qué sirve. Qué interesante. O también, por ejemplo, podríamos decir que el creador tenga un manual de instrucciones. Yo veo un paralelo de esto justamente con Dios, porque Él es nuestro creador y Él nos ha dado un manual de instrucciones para que nosotros descubramos cuál es el propósito de nuestra vida. Sí, qué bonito esto del propósito. Y yo quiero mencionar algo que para mí es bien admirable de un personaje en la Biblia, que es Job. Job tenía todo y le fue arrebatado todo también, pero él tenía muy claro quién era él en Dios y quién era su Dios. Que él cuando tuvo era siempre fiel a Dios y cuando no tuvo y no tuvo nada hasta perdió su propia salud. Su esposa le dijo que maldijera a su Dios y se muriera, o sea, qué fuerte. Pero él siguió firme en saber quién era Dios, quién era su Dios, y su identidad estaba basada en él, que él aún no teniendo nada, ni siquiera salud, ni siquiera esposa, y estando aparentemente solo, él se agarró de la mano de Dios y sabía que podía depender de él, entonces Dios le dio multiplicado, le regresó multiplicado. Para mí Job es un gran ejemplo de admiración por su vida, ¿verdad? Por esto que pasó en la historia. Entonces me gusta mucho este pasaje, este versículo, ¿verdad? Donde habla sobre él, sobre su historia, y me gustaría como que aplicarlo en mi vida, ¿verdad? Que tenga o no tenga, y no basarme en algo que puede ser quitado, porque pues obviamente Dios es soberano, y podemos nosotros mismos por nuestras acciones también perder las cosas que con nuestro esfuerzo pudimos haber ganado. Exacto. Sí, y mira que Job a mí me enseña algo importante. Y es que justamente cuando nosotros tenemos esa identidad en Cristo, nosotros llegamos a entender el poder que tiene nuestro Dios, nuestro Creador. Y no solo eso, sino el amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Job en ningún momento negó a Dios. Exacto. A pesar de que le vinieron pruebas, tentaciones, a pesar que la esposa le decía, niega a Dios y muérete. Pero él no, él siempre le dijo que no, que él siempre seguiría firme en lo que él creía. Y es que Job entendió ese principio y es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros tenemos identidad en Cristo, también nuestra fidelidad va a seguir ahí, a pesar de que vengan dificultades, cualquier situación, pero nosotros ya hemos entendido de que nuestro propósito va más allá de lo material, trasciende todo aquello que nosotros tal vez vemos, nosotros palpamos, ¿verdad? Viene a ser algo inmaterial, espiritual, porque nosotros nos enfocamos en una recompensa futura, y de hecho eso también lo decía Cristo, ¿verdad? Enfóquense en las riquezas del cielo, acumulen tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos en el enfoque, en nuestra identidad en Cristo, nosotros también enfocamos nuestro propósito y esa esperanza que podemos llegar a tener de lo que vamos a lograr un día con Cristo.
Claro, un concepto general sobre la identidad es sobre el círculo social, la familia, celebridades o un personaje en quien uno puede tomar referencia y admiración, y las redes sociales. Esto es algo como un concepto general que nos dicen la psicología, el mundo, sobre quiénes somos y qué es lo que forma nuestra identidad. Y quiero tocar estos dos primeros puntos, que sobre el círculo social y la familia. Estos dos primeros puntos son importantes en la vida del ser humano, ya que como seres humanos necesitamos pertenecer. Y esto nos da un sentido de pertenencia. ¿Y esto qué es el sentido de pertenencia? Es un sentimiento de identidad. Entonces, ¿qué pasará si a alguien le falta a alguien en su familia, o si creció sin padres, o si no tiene un círculo de amigos estable? Y lo basa, incluso aunque sí lo tuviera, si tuviera padres y si tuviera un círculo de amigos, pero lo basa solo en eso, es muy cambiante, como el tener cosas o hacer algo o dejar de hacer algo. Entonces, si bien es cierto que también hay otro concepto que te dice que tú eres el resultado de las 5 personas más cercanas con las que te juntas, ¿qué pasaría si nosotros como jóvenes que conocemos a Dios pasamos más tiempo con el Padre, pasamos más tiempo con Dios? Es cierto que se nos van pegando cosas, por ejemplo, de 5 personas, las más cercanas, que traigas a tu mente y pienses en quiénes son mi círculo cercano y mis 5 personas con las que más comparto tiempo. Si le pones atención, más de alguna palabra que alguien dice a ti se te pega, o más de alguna actitud a ti también se te pega, y vas haciendo cosas que cada uno hace, que tienen especiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros dentro de este círculo cercano tenemos una relación cercana también con Dios? Obviamente vamos a empezar a parecernos a Él si pasamos más tiempo con Él, porque lo estamos conociendo más. Y tener una identidad basada en quién es Dios es una belleza, porque es naturalmente lo que Dios dice que eres. Tú eres su hijo y Él es tu padre. Entonces, hay otro versículo que dice, ¿verdad? Para si en este caso hay alguien que le hiciera falta o su mamá o su papá o ninguno de los dos, Dios dice en la Biblia que aunque padre o madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Amén. Y como jóvenes, pues nos cuesta no ceder a la presión social, porque queremos pertenecer a grupos sociales, a nuestro grupo de amigos. Y de repente, si hay un grupo de amigos que de repente hace fiestas donde hay alcohol, y si no bebo, entonces no voy a entrar a ese grupo social, porque ¿qué van a decir mis amigos? Me van a rechazar, ya no me van a invitar, o todos están presionándome para hacerlo, porque puede pasar de que dale, toma, o hacer otra cosa, por ejemplo. Si de repente alguien también dice, bueno, vos si sos hombre, como diciendo y retando tu identidad como hombre, si sos hombre, andá y casaqueate a todas esas chavas. Demostrá, como el enemigo le decía a Jesús, demostrá quién sos por lo que haces. Y andá y casaqueate a las chavas, a todas ellas, y demostrá que sos hombre. O si tú sos mujer, andá y seducí a todos esos hombres. Y depende de cuántos likes tenga tu foto en redes sociales, entonces si sos bonita o no sos bonita. Entonces estoy basando mi aprobación en los demás. Exacto. Y no en un ser que te ama y que por quién tú eres, no por lo que tengas ni cómo te veas, que es Dios. Y no por ejemplo, cuánta es la cantidad, un número. Es muy cambiante también. Entonces, alguien inestable puede estar basando su identidad en algo también inestable en alguien más. Pero quiero mencionar para esto sobre la presión del grupo, o sobre los grupos a los que pertenecemos. Hay un ejemplo muy lindo en la Biblia, en Daniel 3, que es la historia sobre el horno en llamas. Hay en esta historia un rey, hay una estatua de oro y miles de personas y 3 jóvenes. Obviamente, no sé si conocen la historia, pero en esta historia el rey hace que todos adoren a esta estatua. Y el que no lo haga, él dio la orden que fuera ejecutado en el horno de fuego. O sea, iba a ser quemado vivo. Y vienen estos 3 jóvenes y creían en Dios, y ellos dijeron, no lo vamos a hacer. O sea, ellos, ni arriesgando su propia vida, cedieron a la presión de una autoridad y de un grupo grande. Entonces, a mí me confronta muchísimo esta historia, porque yo digo, ellos aún podían perder su vida y no lo hicieron por agradar a una autoridad que era el rey. Exacto. O por agradar a una multitud, sino que ellos fueron firmes y sabían quién era su Dios.
En el versículo específicamente 17, en todo el capítulo 3 está... 3 de Daniel. En Daniel 3 está la historia, pero en el versículo 17 dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Ellos reconociendo quién es su Dios, quién es su Padre. Ellos sabían quién era Dios, a quienes ellos adoraban. Entonces no iban a adorar a otro porque ellos sabían quién era su Dios. Y en el 18 me parece muy bonito que reconocen su soberanía y dicen, y aunque él no lo hiciera, su majestad debe entender, o sea, ya el rey, que debería entender que no iban a honrar a otro Dios, ni iban a rendir homenaje a una estatua. Pero reconocen la soberanía de Dios, como si Dios quiere hacerlo, bueno, si Dios no quiere hacerlo, también no vamos a adorar a otra estatua, a otro Dios. Pero Él puede hacernos, puede librarnos del horno de fuego. Y lo hizo. Entonces, para mí es ellos llegaron a conocer el poder de Dios, pero también reconocían que Dios, si no quería, pues no lo iba a hacer. Exacto. Pero eso no quitaba de ellos, por ejemplo, si Dios me da o Dios me quita, entonces yo lo adoro o no lo adoro, sino que reconocían que Dios es soberano, de que lo puede hacer o no. Él sigue siendo Dios. Exacto. Y ellos seguían reconociendo que eran sus hijos. Entonces, para mí es bien, me confronta mucho esta Mira que en palabra. el Antiguo Testamento hay bastantes historias como estas, ¿verdad? De personas que confiaban en Dios y salían triunfando, que en medio de las dificultades, pues ahí estaban siendo fiel. Ya hablamos de Job, en este caso, de estas 3 personas que se mencionan como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Entonces, hay más ejemplos. Y mira que el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, hay una gran brecha y quiero que entendamos también lo bello de esto. Que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios normalmente se encontraba en lugares determinados. De hecho, él, por ejemplo, utilizó el arca del pacto, el arca de la alianza, para habitar en esos lugares. Y dice que a donde iba esa arca, ahí se manifestaba la presencia y el poder de Dios. El pueblo ganaba batallas. Incluso hay un personaje en la Biblia que se llama Obed-Edom, que cuando dice que el arca del pacto llegó a su casa empezó a ser bendecida, él empezó a prosperar. Y cuando dice que el arca del pacto cayó en manos de los filisteos, que eran los enemigos, estos empezaron a sufrir enfermedades, calamidades y muchas situaciones. Y esto era en un lugar determinado. Ahora, en el Nuevo Testamento sucede algo hermoso, y es de que la presencia de Dios ya no se encuentra solo en un arca. De hecho, cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces, la presencia de Dios vino a habitar ahora ya no en un arca, sino en nuestro corazón, en nuestra vida, porque nosotros ahora somos el templo de Dios y Él habita en nosotros. Imagínate si el arca en ese tiempo tenía ese poder, la presencia de Dios en el arca tenía ese gran poder, ahora cuánto más nosotros, Él habitando en nosotros, llevamos el poder de Dios. O sea, Él puede librarnos, como decís, en cualquier situación, y siempre si nosotros nos sometemos a la voluntad de Él. O sea, Él es bueno, Él es grande y tiene poder, y nosotros realmente podemos alcanzar muchas cosas con la ayuda de Dios. Y es por eso que yo te decía que ahí está la clave del propósito, porque Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él habita ahora en nosotros, y nosotros somos como que la tierra santa, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y es lo que nosotros debemos llegar a entender en esta vida como cristianos. Qué bonito. Yo quisiera tomar de referencia en Juan 10, del 7 al 21, sobre el versículo que dice: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Habla sobre conocer, de nuevo, conocer al Padre, a nuestro pastor, y que nosotros como sus ovejas lo conozcamos a Él, pero oímos su voz. Entonces, si ya tenemos esta bendición que es a partir de la gracia, que nosotros ahora somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, podemos tener una relación directa y no hay intermediarios entre Dios y el hombre. Tenemos esta libertad de hacerlo directamente con Él y de escuchar su voz. Entonces, podemos hacerlo como jóvenes, pasar más tiempo con Dios, tenemos esa libertad. Y quiero hacer referencia a esto de las ovejas porque hay un dato muy interesante, que las ovejas reales, por así decirlo, no le hacen caso a ningún otro pastor más que solo al que las cuida, y solo escuchan su voz. Hay hasta videos en internet donde el pastor pone a otras personas a llamarlas y viene y las ovejas no voltean a ver, ni siquiera les hacen caso,
Y viene el pastor, se acerca y les grita a las ovejas y todas voltean a ver y se acercan. Entonces ellas reconocen la voz de su pastor. Y eso, por eso es bien interesante para mí este dato, digamos, y este video donde está ahí en internet, que Dios hace referencia a las ovejas y que nosotros somos como las ovejas y Él nuestro pastor. Entonces si aprendemos a escuchar su voz y a reconocer su voz, porque obviamente hay muchas voces, hay voces en el mundo, hay voces que nos pueden querer confundir, pero si nosotros pasamos más tiempo con Él y sabemos quién es Él, al escuchar su voz, la vamos a reconocer. Entonces a mí me parece bien interesante. Y siempre recordar como que si le pertenecemos a Dios, el sentido de pertenencia que mencionábamos. Exacto, lo que hablamos hace un rato. Que el sentido de pertenencia es importante o inherente, decías tú, en el ser humano. Entonces le pertenecemos a Dios. No es necesario pertenecer como solo a una cuestión del mundo. Le pertenecemos a Dios y esto debería ser suficiente para saber quiénes somos, porque Dios no cambia. Dios no es variable, Él es sostenible y Dios es fiel. Dios dice que es tu Padre y tú su Hijo, y Él te ama por quien tú eres, no solo por lo que haces. Entonces me gusta y me da mucha esperanza saber que tengo a Dios, que Él me hizo, que yo soy su hija y que tengo identidad en Él y que me ama, no solo por lo que yo logre, porque puedo sentirme frustrada y sentir que no soy nadie o que estoy perdida y no soy nada porque no he logrado aparentemente nada, pero ya el simple hecho de existir, Dios me dice, es muchísimo y me ama por eso, por estar aquí, ¿verdad? Exacto, y es que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo para Él. De hecho, hay una frase que me gusta bastante de un personaje que se llama Agustín de Hipona. Él decía, nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón descansa hasta que esté en ti. Entonces, o sea, nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida sin Dios, alejada de Dios, viene a ser una vida sin propósito. Porque todo se va a centrar en algo material, pero nunca va a ser algo más allá de lo material. Y también quería mencionar algo que es sobre la presión social, como hablábamos hace un momento, y que justamente es algo que por el sentido de pertenencia que tenemos, a veces eso nos llega a mover. Y es que es inevitable que nosotros como seres humanos nos juntemos con ciertas personas. Claro. Yo creo que en la vida vamos a encontrar todo tipo de personas. Y es bueno, sí. Exacto, es bueno. Nosotros aprendemos de cualquier persona y siempre hay que ver lo positivo, ¿verdad?, de todas las personas. Y algo muy importante que decía Jesucristo, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, Mateo 5, lo decía Él, que nosotros somos sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, y para que una luz brille necesita estar en medio de la oscuridad, porque si esa luz entonces es tapada, no puede brillar. Entonces nosotros inevitablemente nos tenemos que acercar. Somos seres relacionales. Exacto, relacionar con cualquier tipo de persona. Sí, no estamos diciendo que nadie se relaciona con nadie. Exacto, nosotros debemos relacionarnos con cualquier tipo de persona sabiendo nuestra identidad en Cristo, porque nosotros, cuando conocemos nuestra identidad en Cristo, es cuando venimos a ser sal, luz para la vida de otras personas. Entonces, teniendo claro, sí, eso es buenísimo, ese punto que mencionas ahorita. Si nosotros somos la luz del mundo y no sabemos que somos luz, ¿cómo vamos a hacerlo? Sí, y podemos también ver el ejemplo de Jesús en la Biblia cuando Él se relacionaba prácticamente con cualquier tipo de persona, ¿verdad? Para Él no había problema buscar a un pecador que se encontrara en adulterio o que incluso fuera cobrador de impuestos. De hecho, la gente sí lo miraba mal por eso. Pero él vino por los perdidos. Y es que también es algo que debemos entender, y Él siempre tuvo en claro cuál era su misión, su propósito y su identidad. Entonces a Él nunca lo movió nada haberse juntado con todas esas personas. Todo lo contrario, Él las cambió. Entonces yo creo que eso es lo que Dios busca en nosotros, ¿verdad? Que seamos sal en esta tierra y demos testimonio a las demás personas que se encuentran perdidas de que nosotros somos diferentes. Exacto. Y que siendo diferentes, a nosotros el poder y el amor de Dios nos ha transformado y que hay algo bueno en nosotros. Yo sé que hay muchas personas que cuando ven a un cristiano, ven la vida y el testimonio que dan, las personas se asombran. Y yo sé que por el testimonio de muchas personas, mucha gente se ha convertido a Cristo. Entonces,
todo va encaminado ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso y a ver qué tú piensas al respecto. Sí, puede que pase lo contrario o puede que pase algo bueno, ¿verdad? Con lo del testimonio. Puede que alguien se aleje porque dice y representa a Jesús y actúa y vive diferente. Y puede que pase lo que tú mencionabas, que hay muchos que se han convertido por simplemente el testimonio de una persona que sabe quién es en Dios y la manera en que vive. Y muchas veces no necesariamente uno lo llega a ver, por ejemplo, a saber que yo sé que por mi testimonio alguien se convirtió, alguien se acercó a Dios, o lo motivé, o dejé una semillita en la persona por la manera en que yo vivía esforzándome, tratando de agradar a Dios, no a los hombres o al ser humano, sino tratando siempre de tener en cuenta que a quien yo agrado es a Dios. Y a veces no necesariamente yo me voy a enterar que alguien, por ejemplo, se convirtió por mi testimonio, pero lo importante es que tú sí tengas un eco, digamos, que tú seas el eco de la voz de Dios, porque Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, también como para darnos ahí una idea de lo que Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, eso. Sí, y bueno, también para ir concluyendo, mencionamos lo que decíamos a un inicio, que todo debe partir de quienes somos en Cristo, que todo comienza con Dios y no en nosotros. Porque cuando nosotros vamos a conocer ya nuestra identidad, dejamos de enfocarnos en lo material, nuestra vida va a cambiar. Y eso sí, se los aseguro, hay muchos testimonios. Yo creo que tanto tú como yo podemos dar testimonio también de ello, de que nuestra vida ha cambiado, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en el verdadero propósito, que es seguir a Dios, dejando de un lado lo material, que dijimos que también es bueno, pero no enfocarnos solo en ello, porque incluso hay un ejemplo en la Biblia, si no estoy mal, creo que es en Lucas 12, que decía que había un hombre que reunía, ¿verdad?, muchas cosas para su granero. Él estaba llenando su granero y él le decía a su alma, porque eso es lo que cuenta la historia, le decía a su alma: cuando esté lleno el granero, mi alma va a descansar, va a hacer esto, va a poder comer tranquila. Pero entonces dice que ahí viene Dios y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma y no sabes para quién estás trabajando, y todo lo que acumulas o lo que estás guardando, ¿quién más lo va a disfrutar? Y es un dicho que muchas personas dicen, ¿verdad? Que nadie sabe para quién trabaja. Entonces, cuando nos enfocamos en lo material, eso sucede. Y también hay un versículo en la Biblia que dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si al final pierde su vida o su alma? Entonces, justamente nuestra vida debe principalmente unirse a los caminos y al propósito de Dios, para que estando con Él, todo lo que hagamos, en nuestro camino va a prosperar, y aunque también pasemos momentos negativos o situaciones difíciles, también vamos a estar fortalecidos, con gozo, con paz, y Dios siempre va a estar para nosotros. Entonces, es la mejor manera de vivir confiando en Dios y conociendo su propósito. Entonces, no sé si quieres dar unas últimas palabras para ir finalizando. Sí, que tenemos esperanza en Él, que tengas tú también, que tienes a Dios, que tu identidad esté basada en Él. Y si estás pasando por un momento difícil, que regreses. Cuando Dios sea a alguien, es para siempre, cuando tú le perteneces a Dios. Y nunca es tarde ni nunca es demasiado temprano para que Él te reciba. Él siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Y si te sentías perdido o perdida en no saber qué hacer con tu vida, porque todos pasamos también una etapa, ¿verdad? Cuando a veces, especialmente entre la adolescencia, cuando uno está decidiendo qué estudiar o qué hacer, no sabes quién sos y cosas así. Y algunas otras personas pueden pasarlo en una edad más adulta y no hay edad para a este momento donde nos encontramos un poco perdidos. Pero te queremos invitar a que regreses a Dios y que este podcast o este video te haya ayudado un poco a regresar al propósito, que es muy importante, esto que mencionabas, el propósito de Dios en tu vida y quién eres en Él. Con eso me gustaría finalizar. Amén. Entonces, pues les agradecemos por también haber escuchado este pequeño podcast o video, y pues
que haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de los que estén escuchando. También agradecemos por el espacio a JL Studio y damos por finalizado este video.